3, 2, 1, 0. Action! Ignition sequence start. Wanna Geeks. Comenzamos en el mundo de la vigilia, el que los humanos insisten en llamar el mundo real, como si sus sueños no afectaran las decisiones que toman. Esta es una frase de Sandman y hoy estamos aquí a propósito del estreno de la serie de Sandman en Netflix y tenemos un gran invitado que es periodista, escritor y también uno de estos expertos de años de autoridad de la cultura pop. Él es Pedro Bejarano, es un compañero aquí en Grupo Radio Centro. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, pero no soy tan gran, pero bueno, no, me gusta, digamos que me divierto. A ver, te escuché hablar y sé que hablas con autoridad y con conocimiento, no con desdén, pero sí con conocimiento. Y bueno, también está Juac analizando, como siempre, dándonos una perspectiva muy distinta a la convencional. ¿Cómo estás, Juac? Hola, muy bien. Y bueno, Héctor en los controles. Y antes de comenzar la plática sabrosa, quiero dar un contexto a toda nuestra audiencia. Tuvimos la gran fortuna de que Netflix nos dejara acceder a la serie. Por primera vez hay una adaptación live action de este Sandman que termina de ser escrita en el 96 y por fin en el 2022 podemos llegar a tener un producto audiovisual live action que nos trae Netflix y nos permitió tener acceso adelantado. Y bueno, gracias Netflix, y vamos a platicar de la novela gráfica y también un poquito de lo que vimos en la serie. Sandman sale por ahí del 89 y dura hasta el 96 y es un cómic que viene de una camada de cómics bien distintos donde le cambian la jugada a lo que venía haciendo, ¿no? O sea, viene con una camada de Watchmen, con la camada de The Dark Knight Returns. Aborda temas filosóficos profundos, temas religiosos, temas de la realidad, de los sueños. Y bueno, viene con esta nueva camada. Es el escritor inglés Neil Gaiman, que es maravilloso, y aparte este cómic es una de las novelas gráficas de las primeras bestsellers que salen en el New York Times. Es una de las obras de DC más ambiciosas que ha habido en la historia por su nivel de arte, por su nivel de trabajo, y por eso es tan importante la llegada de Sandman a Netflix, porque aparte se decía, o hay algunos comentarios que mencionaban que era inadaptable a la pantalla grande, o en este caso la pantalla chica. Juac, ¿por qué? ¿Por qué algunos fans creen eso? Bueno, creo que hay una cosa que tiene el medio gráfico, los cómics, que no se traduce tan bien en televisión. Y es que dice McLuhan que el cómic es un medio frío. Es decir, no te lo dice todo. Hay muchos espacios entre la narrativa, no te explica las cosas. Y es de esa forma en la que el lector tiene que poner mucho de sí dentro de la novela gráfica. También tiene su formato, es muy cuidado. Cuando tú ves, por ejemplo, las partes que se refieren a Constantine o las partes que son, digamos, más en el mundo real, como tú dices, es un cómic muy clásico, hasta parece Watchmen. Pero una vez que pasas al ensueño, se vuelve más maleable y mucho más plástico. No está narrado de una manera tan lineal, a pesar de que tú lo lees todo y si es una historia coherente, está contado como si fueran pequeños fragmentos oníricos, como el propio sueño. Tienes escenas y son convulsas y las viñetas se mezclan entre sí. Es un poco como estar soñando. Y eso no se traduce también a la televisión o al cine. Incluso si tú ves la serie de televisión vas a tener una experiencia mucho más concreta, mucho más, digamos, convencional de lo que es la novela gráfica, que sí te la cuenta completa y te la cuenta bien, a veces letra por letra, pero sí no se traduce también esta experiencia ilusoria y un poco psicodélica que sí existe en el cómic. Y yo creo que por eso mucha gente cree que es inadaptable. Yo creo que sí se puede adaptar, pero esto no pierde un poco esa parte. ¿Qué opinión te merece, Pedro? Mira, yo creo que sí, McLuhan sí definía el cómic como una parte lenta, fría, pero me parece que también fue él
o refiriéndose a otro medio que era el cine, me parece, que el cine nos enseñó, en toda esta parte de la comunicación audiovisual, nos enseñó hasta cómo soñar. Claro. Porque ahora es muy común que tengamos la idea de que el sueño es una proyección. Claro. Entonces, de alguna manera, el medio natural para una historia como Sandman viene siendo la tele, la pantalla. Y afortunadamente con este asunto, la explosión de ¿cómo se llama? De las ¿Plataformas? No. O sea, las plataformas, a eso quisiera llegar después, pero no. Me refiero al recurso audiovisual. O sea, los efectos especiales, más bien. CGI. El CGI, todo esto nos ha ayudado mucho. No sé, en 1990 era muy difícil pensar en una película con el CGI que ahora tenemos. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho yo soy de la generación de Star Wars. O sea, de hecho, no me la van a creer, pero yo vi Star Wars en el cine la primera vez. Claro. Entonces, todos esos efectos prácticos, que eran efectos ópticos, que eran efectos reales, ya hoy en día no son necesarios. Ya podemos verlos en una pantalla una pantalla verde, o verlos casi en real como en el volumen, que es lo que está haciendo ahorita Industrial Light and Magic, y se transforma en otra cosa. Claro, que de hecho Star Wars ya no lo vemos nosotros como se estrenó en cines. Exacto. Ya tiene un montón de efectos extra, remasterizados, reinterpretados, no sé qué. Entonces ya, por ejemplo, podemos hablar de efectos prácticos, como por ejemplo te pueden hacer una Inglaterra del siglo XIX, o en este caso la Inglaterra del siglo XX principios. Claro. Cuando atrapan a Sandman, y son muchos efectos pero no los notas. Claro. Y en ese sentido creo que sirven para la historia, porque ese es un asunto. Ahorita la historia está contada de esa manera. Los cómics tenían esa particularidad. En los 80s, no nos perdamos, Dark Knight Returns, Watchmen, tenían esa facilidad que no tenía el cine de entonces. Si tú te acuerdas o tratas de ver una película con CGI de aquellas épocas, o sea, efectos especiales de aquellas épocas, se me antoja Cazafantasmas, que es del 80 y claro, algo, envejecieron terriblemente mal. Entonces ahora la comunicación visual es muy distinta y los efectos han ganado mucho en ese espacio. Pero en los cómics teníamos una ventaja que se utilizó a partir de me parece 86, que diversificaron los materiales. Antes tu papel para hacer cómics era un papel muy barato. Pero a partir de obras como los Watchmen, que es digamos el pináculo de la novela gráfica, empezaron a utilizar otros materiales de mejor calidad. Claro. Entonces las impresiones eran mucho más ricas, y el principal beneficiario de esto pues fue Sandman, porque vemos la calidad de las imágenes, la perfección de la impresión. Sí te dejaba sentir claro, ciertas texturas bien distintas, y era, pues sí, un agasajo visual. Claro, de hecho es de las primeras novelas gráficas bestseller en el New York Times que incluyen a Sandman, o sea, y no son casualidades, ¿no? No, o sea, por desde supuesto. la ilustración, la historia, hasta el material impreso, o sea. E incluso las políticas editoriales. Claro. Porque, recordemos, Sandman es un superhéroe que viene de la época de oro, pero era una revisión muy torpe del mito del Sandman original, que es un duende que viaja por los sueños, que te echa arena en los ojos, sobre todo a los niños, para que se duerman. Entonces ahí empezaba el asunto, por eso incluso era hasta de miedo para los niños. No olvidemos la canción que es también de esas épocas de los 90, la de Enter the Sandman de Metallica, que es un arrullo así como macabro. Pero era porque era todo eso. Entonces Gaiman entra a revisitar al Sandman y entrega este nuevo Sandman, que es otra cosa. Sí, entiendo. O sea, aparte, a ver, salgo en defensa total. La serie es una adaptación a estos tiempos, ¿no? Y también creo que la serie también te invita a o sea, como que sí, obviamente retoma la historia, pero creo que quiere que lo veas como una cosa distinta. Justamente por lo que mencionas, Pedro, ¿no? O sea, el cómic tiene sus virtudes propias, su forma de narrarnos propia, que incluso Joaquín comenta que ni siquiera es lineal, ¿no? Pero entonces aquí creo que hacen muy bien en decir, bueno, esto es una serie y vamos a abordarla desde las virtudes que nos da la misma serie. Y a mí sí me da una sensación muy distinta en el sueño y en la vida real, ¿no? O sea, la misma serie, a pesar
pesar de que no puedes valerte de las mismas cosas que te puedes valer en el cómic, ¿no? Entonces, yo esa es una cosa que remarco de lo que pude ver, porque gracias a Netflix ya pudimos visitar el mundillo de Sandman por adelantado, y no vamos a dar spoilers, pero sí les queremos hablar de la serie misma y también de la novela gráfica, ¿no? Y bueno, quiero que nos digas, Juac, ¿cuál es la relevancia en el mundo del cómic de Sandman y por consiguiente en la cultura pop, ¿no? O sea, ¿por qué nos expresamos así? ¿Por qué estamos tan emocionados de que esta obra llegue a Netflix? Bueno, como dijeron, muy bien dicho, Sandman es una novela gráfica, es en realidad la que marca la diferencia entre lo que es un cómic y una novela gráfica. Sandman fue publicada en el sello de DC Comics Vértigo, que normalmente está dedicada a el contenido más adulto. Y efectivamente es una revisión de un personaje anterior que simplemente entraba a los sueños y normalmente combatía contra las pesadillas. Neil Gaiman lo convierte en realidad el Sandman mítico, el dios de los sueños, no exactamente un dios. Es una novela que trae mucho los sentimientos de estos finales del siglo XX, en donde es un poco pesimista y es un poco nihilista. Si incluso vemos a Sandman, físicamente se parece en una combinación entre el propio Neil Gaiman y quizá Robert Smith de The Cure. Y con todos estos, el estilo gráfico incluso es así, es un poco colores deslavados, un poco pesimista también. Claro. También hay que ver que se inventa otros hermanos. Sandman viene de los Endless y tiene hermanos, y todos ellos son aspectos de la experiencia humana. Entonces, dentro de estos personajes hay un rollo existencialista. Una cosa en donde quiere Gaiman que reflexionemos sobre nuestra propia experiencia humana y todos estos sentimientos que nos acosan constantemente. Y además, a mí me parece, y lo comentábamos ayer, que Sandman logra poner temas muy densos, ideas filosóficas complejas, y logra integrarlas en una narrativa de manera muy orgánica. Entonces no es un texto exactamente para niños, lo lees ya más grande cuando necesitas entender varias cosas. Y como mucho de la literatura de Gaiman es un collage entre cómic, efectivamente, hay personajes del cómic, incluso en la propia serie, ya platicaremos de eso, mitología, historia, personajes históricos de verdad, y arte, artistas como William Shakespeare y otros cuantos. También es una reflexión sobre qué significa ser escritor y qué significa soñar en ese sentido. Gaiman usa la palabra sueño de una manera muy amplia, no nada más lo que pasa cuando nos vamos a dormir, sino también nuestros anhelos, nuestros planes, nuestras expectativas. Lo menciona también así, y por lo tanto también crear historias e incluso la propia mitología. Todo es un sueño, todo se forma primero en el ensueño, luego pasa a la realidad, a ser adorado, y cuando son olvidados vuelven calladamente al ensueño de nuevo. Entonces es una lectura densa, a decir verdad. Entonces no es para todo público, y además es una lectura finita, tiene principio y fin, que muchos dicen que ese es uno de los requisitos para que un cómic se convierta en novela gráfica, que son historias autocontenidas y no que planean extenderse hasta el infinito como lo hace Batman o Superman. Sí, yo nomás quisiera acotar en esta parte, porque sí es un tantito nihilista y un tantito desesperanzador, pero hay una parte precisamente contraria, que es la parte de la esperanza, porque al final siempre pueden ser historias muy profundas, y me refiero al cómic, no me refiero a la serie ahorita, porque incluso cuando termina en el infierno, la resolución tiene que ver con esperanza, tiene que ver con un destello en la luz, de toda la oscuridad, porque es lo que yo veo con Gaiman. Él siempre mete como que artificialmente, digo, no lo digo peyorativamente, lo digo como parte de su labor como autor, es apagar las luces. Claro. Nos mete a un túnel y él va controlando la iluminación, y cuando tú sientes que es lo más oscuro
¿para qué más oscuro que el infierno? Deja un destello. Al final, claro, hay una frase que nos va a dar un destello, y ese destello es esperanzador. Pero él no te dice, ay, sé bueno, échale ganas. No, eso te toca a ti. Claro. Y Él te pone la historia y... Él pone una historia, claro. y además lo divertido de Gaiman es que todas sus historias, pequeñas y grandes, tienen algo que ver al futuro. Y eso es lo que me gustó a mí. Él teje fino. Claro. De repente ves en alguna parte, por ejemplo, la historia de Unity, que es una niña que le toca el mal del sueño cuando apresan a Sandman, y cómo al final tiene algo que ver. Pero eso lo tienes que descubrir o no. Sí, claro. Incluso te muestra partes obscuras de algo que no se supone que debería de ser. Por ejemplo, hay un momento en el que te das cuenta que la lucha contra los demonios o sobre el mal es también a conveniencia, ¿no? Y esas son las obscuridades que pueden dejarnos desolados, pero que al mismo tiempo, como comentas, Pedro, hay un destello de luz mismo. Y hay otra cosa que siempre, que me gusta también de la propuesta de Gaiman, es que hay elección, una breve elección, siempre tienes un momento de elección, incluso los Eternos tienen su elección. Claro. Porque no es gratuito, la muerte, es un personaje encantador. Claro. Y va contracorriente de toda esta idea de que la muerte es horrible, ¿no? Pero esa es como una idea bien occidental, ¿no? Exacto, y la muerte es encantadora. Claro. La muerte es una persona que de veras, y en alguna explicación, en alguna parte de los textos viene, es que es una persona con la que te quieres quedar. Y al quererte quedar con la muerte, pues quieres morir con ella. Oh, qué interesante, ya empezamos a hablar de Entonces esas cosas son padres. ¿De qué otros temas toca? Cuac. Estoy completamente de acuerdo con lo que dicen. Aunque viene efectivamente presentado así, siempre hay una idea al final que salve el asunto. Y la esperanza es también un sueño, ¿verdad? Es por eso que dice que sí existen los sueños en el infierno. Y es muy cierto lo que dicen sobre la muerte. El propio Sandman se pregunta por qué la gente le tiene miedo a la muerte si es tan natural como nacer. Tratan de evitarla a toda costa, pero en cambio entran sin ningún problema al mundo de los sueños, que es mucho, mucho más peligroso. Y el mundo de los sueños, un sueño puede vivir mucho más que una persona y puede seguir cambiando y destruyendo mucho después que la persona ya no existe. Entonces esa idea, eso es muy fuerte. Al parecer, muerte tiene mucho más contacto con la experiencia de vida humana, incluso pasa un día como ser humano para nunca olvidarse de qué es lo que está arrebatando, ¿no? En cambio, Sandman parece un poco separado de la humanidad, y efectivamente los Eternos también cambian. Todo el arco quizá es un arco de héroe invertido, en donde en el viaje del héroe normalmente una persona normal tiene que atravesar un montón de obstáculos e ir al interior de sí mismo para encontrar ese Dios interior. Sandman al revés, Sandman es un Dios. Está mal dicho, pero eso es lo que vamos a decirlo como por atajo. Sí, claro, un Dios que tiene que ir en sí mismo y encontrar su humanidad. Claro. Qué interesante. Entonces, es cambio o muerte. Es la elección que tiene que tomar, es cambio o morir. Y él lo ve a través de la novela gráfica con la mayoría de sus hermanos. Además, todos ellos han encontrado diferentes aspectos de su esencia y han intentado cambiar y a veces hasta renunciar a su puesto. Es muy interesante, no ha salido aún en la serie, pero en la novela gráfica, cuando se topa está buscando a uno de sus hermanos, que es Destrucción, y lo encuentra, y es un tipo muy afable y muy feliz y muy amable. También porque vemos que Destrucción no significa acabar con las cosas, sino significa cambio. Lo encarna él mismo. Significa que las cosas están en constante movimiento y en constante evolución, y ese mismo personaje es así. Y de alguna manera, cada vez que se encuentra uno de sus hermanos que quiere cambiar, eso se refleja en él y cómo va a cambiar él mismo. Y además la parte del dolor-placer, porque esta como dicotomía entre el placer y el dolor, como que no es una opción irrenunciable, no es una opción, como le llaman, no es una ilusión de alternativa, sino que pues puede ser algo más natural. Por ejemplo, Destrucción escoge no destruir porque sí, sino destruir en el plan de oportunidad. La misma deseo junto con desesperación son
Claro. lo mismo, pero son distintas y tiene sentido, porque uno pensaría que desesperación tendría mucho que ver con destrucción, pero no lo es. Tiene que ver con un plano más personal, pero no necesariamente hay castigo, como si de repente del sueño castiga a algunos con puras pesadillas, y como al final del día también la ausencia de sueño también es un suplicio. Claro. Entonces son cosas muy, muy, muy divertidas, y ojalá que la serie lo abarque de esta manera interior, así. Claro. Porque la novela te lleva a esto, tú terminas un tomo, un arco, y cambia tu percepción de muchas cosas. Claro, a ver, se me hace importante remarcar esta idea de los sueños, como que Neil te mete a que reflexiones mucho del mundo mental, ¿no? Y de la veracidad de ¿no? Hay incluso teorías filosóficas que solo existe lo material, ¿no? Y Neil te dice, no, a ver, los sueños es una parte importante de nuestra realidad a pesar de que los quieras negar. Y bajo este contexto quiero compartirles un libro que leí hace poco de un sacerdote que se llama La Suma Demoníaca. Este libro, que es un sacerdote que es exorcista y el tipo es, o sea, del Vaticano y todo, muy formal. Y él te trata de explicar qué son los demonios, ¿no? Y hay como una idea primigenia bien interesante que dice, a ver, un demonio se puede materializar o no, ¿no? Puede ser que nunca se materialice, pero es este pensamiento caído de maldad que puedes llegar tú a dilucidar. Es decir, cuando tienes un pensamiento muy fuerte de cosas muy obscuras, ahí está un demonio. Y esto se me hace importante remarcarlo porque es un poco lo que propone Neil Gaiman con los sueños, ¿no? Es decir, son tan reales, a lo mejor tú no puedes ver, lo ves materializado siempre porque hay ocasiones que sí, pero ahí está. Y es mental, y las pesadillas o los sueños que tenga la gente es como configuran el mundo, y eso es una de las cosas que la serie lo hace muy bien, ¿no? El tiempo que él está ausente, dice, ¿cómo ya me di cuenta de los pensamientos que está teniendo la gente por lo violentas que están comenzando a ser? Entonces, esto es algo que remarca mucho, y esto se los planteo y como contexto a la siguiente pregunta. Ya sabemos que este es uno de los temas que abarca, ¿no? También ya hablamos de la muerte, hablamos de la destrucción, pero ¿qué otros temas, por ejemplo, Pedro, nos regala Sandman? O sea, porque nos comentas algo bien importante de que nos deja como para la autorreflexión o el interiorizar. ¿Qué otros temas tú dices, o sea? A mí me gusta mucho el subtexto de esperanza, como ya platicábamos, porque es una parte inherente del ser humano, pero también la parte de la construcción de la realidad. Claro. ¿Por qué? Porque yo siento que la facilidad con la que Sandman entra al mundo de vigilia o a la ensoñación es como parte también de esta revolución de lo que es en dónde empieza tu realidad. ¿Tú la imaginas cuando la piensas o existe porque estás tú ahí? Que es más o menos hay corrientes psicológicas que así lo tratan de manifestar, que tú no inventas un día miércoles, sino que lo haces. Cuando empiezas a pensar, me voy a levantar, voy a empezar a pensar. Entonces, en ese sentido, el trabajo del sueño como tal es crearnos a nosotros mismos. Y finalmente parece eslogan de compañía de cines, pero estamos hechos de historias. Tu historia, la historia, lo que tienes, lo que estás construyendo, es a partir de lo que tú crees. Y en ese sentido, es muy padre que Sandman nos lleva a una realidad no alterna, pero sí muy, muy interesante. Y otra cosa que me gusta mucho es cómo se introduce dentro de la realidad de DC. O sea, ¿por qué? Porque no podemos evitar pensar que ahí está todo el universo. Aquí sale Constantine. En esta ocasión está Joanna, que es canon en el cómic, pero no deja de ser el Constantine que conocemos. Me gusta cómo Jenna Coleman hace un gran Constantine siendo Joanna. Y es por lo menos el tercer Constantine que conozco en cine. Bueno, en real action. Sí, claro. O sea, nada que ver con ninguno de ellos, nada que ver con Keanu Reeves, nada que ver con este otro chico. Se apodera de... Da una versión muy buena, y esa es otra parte. Me gusta porque también el personaje, el tipo de personaje no depende de lo que Gaiman te pone en el dibujo, en estricto sentido. Si lo pones a ver, son versiones. Morfeo o sueño cambia de acuerdo a quien lo ve.
O sea, y esa parte también es muy, muy interesante. Y toda la realidad del casting, todo lo que tú estás viendo, terminas diciendo, pues eso no es. Estamos hablando de una construcción muy padre, muy subjetiva, y al final del día, si nos vamos a la física cuántica, incluso si quieres verlo por allá, lo que es real no lo es, lo que tocamos no lo estamos tocando, porque finalmente nuestros átomos tienen campos de fuerza, y lo que toco y lo que siento no es realmente lo que siento y lo que toco. Entonces, en ese sentido, Gaiman plantea una cosa muy interesante. Los sueños son etéreos, pueden ser proyecciones, pero son parte de ti, es una parte que va más allá de la carne. Y como dice, los sueños terminan viviendo más allá de lo que nosotros creemos, y son unas implicaciones larguísimas. Claro, sin fin, ¿no? Es maravilloso, porque si nos vamos a la religión, porque termina tocando temas religiosos, espirituales, me gusta más bien que religiosos, pero bueno, religiosos, claro, en el sentido de que un grupo de personas pensaron en una idea y en el estricto sentido de la religión, no de la espiritualidad, se queda la idea. Entonces, y la idea la enarbola la gente como una especie de paradigma, ¿no? Al final del día, él juega con los paradigmas, juega con el valor simbólico de las cosas. Claro. O sea, la parte cuando tenemos a un William Shakespeare que le regala una obra a cambio de fama y a cambio de la fantasía, es maravilloso, porque al final del día, sin sueños no somos nada. Claro. O sea, no me hubiera gustado vivir en esos años en los que estuvo apresado. Imagínate qué sería vivir en un mundo sin sueños. Claro. No, está fatal. Aterrador. Oye, Juac, ¿qué opinión te merece estos comentarios sobre el mundo de las ideas, de los sueños, digamos, mental, y el mundo material? ¿Qué opinas de eso, Juac? Que creo que lo aborda de manera muy, muy, muy padre, por cierto, la intervención. Y es muy cierto, y creo que esta obra lo aborda de una manera genial y también orgánica. En el sueño, en el reino de Morfeo, habitan todas las historias del mundo, aunque nunca hayan sido escritas. Hay una enorme biblioteca de todas las historias que jamás se escribieron, porque las historias que inventamos toman forma en el ensueño, aunque nunca las compartamos con nada. Ahí existen. También en el sueño, ya entrando en materia más mística, es un espacio público, es un lugar común. Cuando alguien tiene una idea, se construye ahí en el ensueño como si fuera un edificio sobre la calle, y cualquiera que pase por enfrente la puede ver. Es por eso que tenemos que crear nuestras ideas rápido, antes de que cualquier otra soñante las vea y las cree primero. Entonces, el ideario es un espacio colectivo y compartido. Te puedes encontrar ahí a Marco Polo en un desierto, en lo que llaman las zonas blandas del sueño, que es cuando no estamos en realidad soñando, pero tampoco despiertos, y vemos cómo nuestras ideas se empiezan a deshilachar, por decir de alguna manera. Y creo que ese es uno de los grandes temas del cómic, cómo el ensueño, cómo las ideas, cómo la imaginación es el reino de este personaje que logra concretar en estos viajes efectivamente toda la idea de Shakespeare, que construye estas ideas basadas en seres fantásticos. Shakespeare le promete llevarlo al ensueño y que comparta con estas criaturas, y Shakespeare finalmente escribe esta obra y tiene su precio. Muchas de las cosas que dice aquí, Neil Gaiman las está diciendo sobre él mismo. Cuando tú te dedicas al ensueño, todos los escritores y todos los inventores son agentes de Morfeo. Empezamos de alguna manera a perder el contacto con la vigilia. La vemos como por arriba, como si fuéramos una tercera persona. Somos espectadores y a la vez lo experimentamos. Shakespeare hace esto, pero se queja a su hijo, por ejemplo, de que nunca lo ve, de que nunca está con él. Y el Shakespeare mismo dice: yo conozco a mis personajes mejor de lo que conozco a mis amigos. Paso mucho más tiempo con ellos y sé cuáles son sus frustraciones y sus deseos, como dicen, que por cierto, deseo y desesperación son gemelos, como también dice nuestro invitado, muy bien dicho. Entonces, cuando finalmente el hijo de Shakespeare muere, Shakespeare dice: estaba yo muy triste, pero veía mi tristeza como si la viera desde afuera, y secretamente estaba contento porque por fin podía escribir sobre una muerte verdadera, sobre un dolor verdadero. Entonces, Shakespeare de alguna forma pone un pie en el ensueño y ya vive permanentemente ahí. Y también hay otro efecto, que es que las personas
los otros autores, otros dramaturgos de la misma época que también eran muy buenos, quizá a veces hasta mejores, pasaron al olvido porque con su brillo los opacó. Es muy interesante porque cuando Morfeo conoce a Shakespeare, Shakespeare está hablando con otro cuate y ese otro cuate es un dramaturgo famoso de la época que nadie conoce, o bueno, que conocen pocos. Entonces eso es parte del ensueño. También es muy interesante otro tema en donde la novia de Constantine se vuelve adicta a la bolsa de arena de Sandman. Y es porque no hay mejor droga que el sueño. Incluso cuando tomamos algún tipo de psicotrópico, sea alcohol o sea cualquier otro, de alguna forma estamos extrayendo, explotando partes del ensueño para traerlos a la vigilia, para estar soñando despiertos un poquito. Y mientras más los explotamos, más perdemos del ensueño. Te dirá cualquier psicólogo que la gente que se droga mucho, que fuma mota todo el día, etcétera, etcétera, no sueña mucho, no tiene sueño profundo. Y es porque de alguna manera lo trajo a la vigilia y ya no lo ve tanto en el ensueño. Entonces, ese me pareció un tema interesante, porque efectivamente si tú tienes sueños profundos, y que yo desde que no bebo ni siquiera tomo café porque tuve un problema de salud, puedo notar que sueño mucho y muy intensamente. Y sí es la mejor droga que existe. Efectivamente también es la cuna de las ideas, la cuna de la originalidad, y es ahí donde te construyes y donde construyes tu mundo, y todo lo que vemos en el sueño se refleja en nuestra realidad. Como bien dices, no existe nada más la vigilia. Así empieza incluso la serie, diciendo, ellos creen que solo existe la vigilia y que es lo más importante, pero no ven que se construyen en el ensueño. Y eso me parece uno de los temas importantes, pero tiene muchos, como también bien dijeron, se va sobre la religión y sobre la mitología, que a mí me encanta, por cierto, esos temas. Claro, y aparte el contexto de Neil lo dice muy bien, ¿no? O sea, él es ha sido lector de muchos escritores católicos, también se sabe de Tolkien, o sea, lo que avienta, lo que arroja en el cómic no es de a gratis, ¿no? Filosofía, creencias espirituales, religiosas, incluso está centrado mucho en la magia y llega a nombrar personalidades que sí existieron, como Aleister Crowley, ¿no? Entonces, toda esta mitología nos habla del pasado de este escritor, comiquero, y también la misma estética, ¿no? Ya comentaron que trae algo así de The Cure, y me parece interesante cómo en el 89 converge ahí, y lo que sigue es, ahora, ¿qué nos trae esta, ya pasando enteramente a la serie, Pedro? ¿Qué aporta? Más allá, nos comentaste algo de la individualidad de la historia a través de la serie misma, ¿no? Y los personajes cómo adquieren una forma propia de la serie. Pero ¿qué más nos aporta esta serie? ¿O por qué nosotros los fanáticos de los cómics lo consideramos un hito muy relevante? Yo quisiera hablar más bien aquí del labor de la adaptación. Creo que la adaptación se hace en este tipo de historias, es muy complicada, porque tienes una base de fans muy fuerte. Claro. O sea, tienes de culto. Yo, o sea, de las novelas gráficas, si pudiera mencionar 3 como las más importantes, o sea, no dejaría de estar Watchmen y Sandman muy adentro, y podemos discutir si la tercera sería V for Vendetta o podría ser Dark Knight Returns. Exacto. pero estamos discutiendo, o sea, te digo, 5, 3. Claro, que están se ahí, pelean los puestos. están ¿no? ahí. O sea, ya discutir qué lugar le toca a cada uno ya es cuestión de gustos. Pero, o sea, no puedes hacer sino una adaptación justa. Y me pareció que quien vea al menos los primeros 3 entenderá que va muy bien llevado, porque el primero es el primer cómic. Y yo no lo sentí cansado. Claro, ¿no? De repente ya... Por el contrario, llega un momento que dices, ¿dónde vamos? Chis, me quedan 2 minutos. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo fue eso, no? Pero te lleva bien. Me gustaría verlo con los ojos de una persona que no lo ha visto. Claro. Porque uno que conoce un poquito el cómic ya empieza a imaginarse cosas, bueno, a ver cómo resuelven, y celebra uno que tenga, no sé, personajes como Charles Dance, que es un gran actor,
O sea, Gwendolyn Christie haciendo un diablo maravilloso, porque ella es, recordemos, es la Capitana Phasma de Star Wars y es nada menos que Brienne de Tarth en Juego de Tronos, y hace un diablo que para mi gusto no tiene nada que ver con las otras actuaciones. Charles Dance es un poquito Charles Dance, pero sí se la crees cuando es el Magus, o sea, Claro. tiene esa autoridad cuando invoca el hechizo. Es un tipo muy fuerte. Ya hablábamos de Constantine. Joanna Constantine no desmerece nada y compite en muy buen nivel con los otros Constantine que han habido, que ahorita el de la serie de la tele me parece que es un poquito mejor, aunque ahorita en el universo de animado de DC se traen un buen Constantine también. No desmerece. Gina Coleman es una gran actriz. O sea, yo me la eché completita en Doctor Who y en La Reina Victoria, y es maravillosa y no tiene nada que ver. Sigue siendo otra persona. Entonces las adaptaciones de los personajes son muy buenas, los personajes fueron muy bien escogidos. No por nada Neil Gaiman es también un showrunner en la serie, y él mismo es muy celoso de los derechos de su obra. Él mismo ha dicho que él prefiere que no haya una película de Sandman a una mala película de Sandman. Él no va a permitir que se pervierta la idea original, y creo que el resultado hasta ahorita, lo que digo, me hubiera gustado decirte que vi toda la serie, no tuve tiempo, realmente me cansé, físicamente ya mi jornada de trabajo ya me había agotado, entonces vi por lo menos la mitad, pero no me dejó, o sea, no voy a dejarlos ahí, yo voy a terminarla, y Claro. no nomás una vez, la voy a ver 2, 3 veces, porque realmente creo que es digna de verse. Si quieres luego platicamos el contexto de todo lo que hay de ofertas, porque es una gran oferta, Claro. una serie de este tamaño, porque da para muchas temporadas, Claro. y puede mantenerse dependiendo de cómo vaya. Claro, algo que yo veo una gran virtud es respecto a eso, es, a ver, no nada más para los fanáticos del cómic, sino, híjole, es una historia bien interesante, bien actuada, que sí te invita a visitar un mundo no tan convencional o nada convencional, ¿no? Que de hecho, si lo comparas allá afuera con todo lo que se está haciendo del cómic, de los superhéroes, es muy distinto, y yo diría que muy afortunado, ¿no? O sea, a mí sí me hizo adentrarme a algo que, o sea, yo últimamente tengo, así muy en lo personal, como un repelús por todas las cosas de actualidad. Es una cosa total. No, ni siquiera es porque yo piense que sean malas, sino que es una cosa personal. Pero cuando vi yo Sandman, la serie, la sentí muy distinta a todo lo que se está haciendo, y por lo tanto fue muy agradable para mí, ¿no? O sea, no fue así de, ok, ya sé qué voy a ver. No, creo que no sabes qué vas a ver si no has leído los cómics, y si ya los leíste, te vas encontrando a cada paso cosas afortunadas. Así es como yo lo percibí. Pero dime, Joac, ya hablamos que te parece que es una adaptación digna, pero dime, ¿qué más encontraste en esta serie de Netflix? Bueno, la serie comprende sobre todo los dos primeros volúmenes nocturnos, Preludios Nocturnos y La Casa de Muñecas, pero incluye otras historias porque, como dije antes, Sandman es a veces fragmentario, y a veces son historias concretas de soñantes o de personas que se toparon con el sueño por alguna razón. Ahí está el sonido de sus alas, que es la historia de la muerte, cuando Sueño acompaña un día a Muerte a recoger 3 vidas, que es muy trágico y a la vez muy bonito. Y efectivamente Muerte es un personaje amable, ella misma lo dice. Quiero ver lo que quieren ver es una cara amable y palabras reconfortantes, que fue lo que tuvieron cuando nacieron. Eso es excelente. Y otra que es la historia de Hobgoblin, el tipo que dijo que ha decidido que no va a morir, y los Eternos dicen, a ver, te tomo la apuesta, y cada 100 años nos vemos aquí, y cuando me digas que quieres morir, entonces morirás. Y esa es básicamente la historia de una persona a través de 4 siglos, y su experiencia de vida, y también su relación con el sueño. Y también, por supuesto, hay otras cuantas, como ya mencionamos,
que existen personajes de DC Comics dentro de esta historia y hablamos de John Constantine, que no sale John Constantine en este caso, sino Joanna. Ahí hay un cambio, ¿no? Y hay varios cambios por el estilo, sobre todo de raza y de género, pero en este caso no es nada más raza y género, es de personaje completamente, es otro personaje. Pero también hay por ahí un villano, John Dee. John Dee es un villano de la Liga de la Justicia, mejor conocido como Doctor Destino, cuyo superpoder es manipular los sueños. Incluso hay por ahí un episodio de la serie animada en donde lo tratan y su madre va a rescatarlo de Arkham Asylum. Y esa historia a mí me parece que es de las mejores adaptadas de la novela gráfica. Es terrorífica, tremebunda y además muy sensible. Como bien dice Neil Gaiman, en algún momento tiene una cita que dice algo así como: ninguno de nosotros existe en el mismo mundo que el resto de las personas. El mundo que importa es el que se vive detrás de nuestros ojos y al que nadie puede acceder. Y de alguna manera en Sandman, Neil Gaiman se toma el lujo, la libertad de ver a través de los ojos de sus personajes y contarnos su mundo interior. En la novela gráfica, y espero que sea adaptado a la serie en algún momento, también nos habla de la experiencia de desesperación, una de sus hermanas, de Elemental Girl, que es un personaje olvidado de DC Comics de la época de plata, que es básicamente su superpoder es tener todos los elementos, pero pues es un monstruo, ¿no? Físicamente hablando, y habla de su experiencia de soledad, de desesperación y pues de depresión. Y es muy, muy, muy íntimo todo esto que cuenta. Logra hacer este balance entre lo que pasa adentro y afuera. También hablamos al principio de los orígenes mitológicos de Sandman. Y también es muy difícil encontrarlos, claro, porque es una leyenda infantil. Claro, el Sandman llega y te llena los ojos de arena, y así es como hace que te duermas, y cuando te levantas con lagañas se decía que era la arena del hombre de arena que te había arrojado en la noche. Pero por ahí se habla también de que este hombre tiene su lado oscuro, ¿no? Dicen que cuando te lanza la arena en los ojos y a los niños que no se duermen, les saca los ojos de sus órbitas, se lleva los ojos en su saco y se los lleva al otro lado, al lado oscuro de la luna, a dárselo de comer a sus hijos. Esto es interesante porque hay un personaje que hace más o menos esto, que es el Corintio, que me gustó mucho la adaptación, por cierto. Sí, mucho. Está bien interesante. Sandman se refiere al Corintio como se refiere al Corintio como el reflejo oscuro de la humanidad, pero en realidad es el reflejo oscuro de él, porque esto es lo que claro. hace precisamente. El Corintio tiene bocas en vez de ojos y cambia de cuerpo. Eso es lo que no sale en la serie. Cambia de cuerpo, y cuando cambia de cuerpo se les vuelve el cabello blanco y les sale sangre por los ojos, presumiblemente porque las bocas en los ojos se comieron los ojos oculares, los globos oculares. Esto es muy interesante porque es a través de los ojos, es nuestra conexión con el alma, y es lo que pasa atrás de nuestros ojos, lo que pasa en el onírico. Entonces es una buena adaptación del Corintio. La representación me pareció genial, y también cuenta este lado oscuro del personaje. Entonces creo la adaptación es buena, es muy buena, y cuenta a veces de manera muy, muy fiel lo que sucede en la novela gráfica, por lo menos en términos literarios. En términos, como te digo, de estilo, me parece que la novela gráfica está mucho más volada de la cabeza, es mucho más loca, sí, claro, mucho más onírica, valga la redundancia, pero es muy recomendable la serie. Me da mucho gusto que Netflix nos haya permitido verla de antemano, y espero que se adapten mucho más historias de este personaje a la televisión. Sí vale la pena verlo. Los que no hayan leído la novela gráfica, me parece que la serie es una muy buena introducción. Yo también comparto eso. Y que la novela les va a alimentar muchísimo lo que hayan visto en la serie, que es un buen, ¿cómo se dice? Pues es una droga puente, una cosa te puede llevar a la otra. Claro, yo fíjate que justo iba a hacer ese comentario después de
los detalles que nos has dado, Juan, que han sido muy amplios y muy ricos, porque no es que te spoileen, sino que te ayudan a dilucidar. Y yo justo eso pienso también. Es como una gran introducción para que si quieres más, ahí está. Y además ojalá vengan nuevas temporadas. Quiero pasar rápido a datos curiosos y ya después pasamos a nuestras conclusiones. A ver, las primeras historias que se publicaron de esta serie corresponden a más bien relatos de terror. Y ya después van evolucionando a cuentos fantásticos, elementos de mitología clásica y grecorromana, ¿no? O sea, me gusta porque Neil Gaiman va evolucionando en sus narraciones y en lo que te va compartiendo. Otro dato, como bien dice mi querido Juaco, esta forma parte de DC, del ramo de Vértigo. Pero digamos que algo que agrego es que fue uno de los títulos que ayudó a formar este sello de Vértigo de DC, y fue en el 93, ¿no? O sea, estas cómics ayudan a consolidar Vértigo. Luego, otro dato es que Lucifer, Books of Magic y House of Whispers son algunos de los spin-offs inspirados en Sandman, ¿no? Y estos personajes los iremos viendo a lo largo de el mismo relato del cómic y la serie. Y bueno, ya para cerrar, respecto al cómic o la novela gráfica, tanto Sandman como sus spin-offs han ganado alrededor de 26 premios Eisner, que es un reconocido premio de la industria de los cómics por el logro creativo en dicho campo en los Estados Unidos. Y entre los que destacan 4 de mejor autor para Neil Gaiman. Y bueno, esto solo nos habla de la importancia y la relevancia que ha tenido a nivel mundial esta obra. Y bueno, quisiera ya pasar a nuestras conclusiones. Quisiera empezar contigo, Pedro. ¿Cuál es tu conclusión de este mundo de Sandman desde la novela gráfica y ahora en la serie de televisión que nos trae Netflix? Yo quiero partir de la moda que hay ahorita. Por ejemplo, de un tiempo para acá, creo que 2008, aunque yo lo citaría desde antes, con Blade, las adaptaciones a cómic que han terminado en productos audiovisuales, para no quedarnos solamente en las series, sino también en el cine, han traído una beta muy rica de historias. O sea, Marvel se ha colocado a la delantera. DC tiene un universo brillante. O sea, DC es un universo maravilloso que tiene muchos niveles. Yo, aunque Sandman y toda su mitología esté dentro de ese universo, la siento un poquito arriba porque como que adapta ciertas cosas. No olvidemos, tienen espacio, tienen magia. Claro. Y ahorita esta parte sería otra cosa, porque es arquetípica, pues. O sea, estamos hablando de potencias personales, estamos hablando de casi un viaje al interior, pero al exterior. O sea, no es, o sea, aunque salga en la novela el detective marciano, o de repente esté por ahí la hija de la Mujer Maravilla, o sea, no es... Claro. O sea, aunque comparten ese universo, no es necesariamente eso, pero es lo que me gustaría ver en algún momento, que el universo DC pudiera ser una cosa más completa. Ya lo hicieron en sus películas animadas, hicieron un universo más o menos coherente y muy sabroso. Creo que podrían hacer muchas cosas más, pero también olvidemos que la naturaleza de DC es bien distinta a la de Marvel. Ellos traen otro tiempo, ellos traen otros héroes que son bien distintos. Pero en este caso es un área de oportunidad muy interesante. Claro. ¿Por qué? Porque los superhéroes hemos visto cómo se han transformado hasta incluso llegar a otra serie como la de, ¿cómo se llama? The Boys, que realmente se van al extremo. Aquí esta es una parte bucólica hasta cierto punto, bonita. O sea, creo que Netflix tiene en sus manos un producto muy distinto, muy padre, que tiene en sí mismo su mitología, que es algo que vale la pena porque construye, propone y puede dar para mucho más sin salirnos de los límites de Sandman, porque Sandman pues es una novela finita, aunque ahorita Gaiman esté haciendo spin-offs y otras cosas que caben perfectamente bien. Creo que la oportunidad está ahí, es una obra padre, no es un antihéroe o un héroe arquetípico como
Claro, como se dice, sale, ¿no? como sale en este, ¿cómo se llama? En El héroe de las mil rostros. Simplemente es una historia distinta, bien contada, porque al final del día lo que queremos todos en una serie que estamos invirtiéndole para tener es una historia que nos alimente el alma. Y creo que nos alimenta muy, muy bien el alma y nos deja muchas cosas. A mí me gusta, cada que cierro un libro de Sandman, me queda una reflexión para el futuro. Y creo que no está mal adaptado. Creo que esta historia nos puede dar muchas temporadas, nos puede dar muchas cosas. Y sí, debe haber algunos huecos en los guiones, porque es inevitable. Las adaptaciones se suelen quedar cortas, pero no es... O sea, no es una mala trabajo, es mal trabajo, es un gran trabajo y que es un muy buen primer paso. Esperemos que sigan para adelante. Me pareció maravillosa tu conclusión. Incluso yo diría, creo que Sandman está en los pasos, justo esos pasos, lo que todos queremos ver a DC ser y que se aleje del deber ser, ¿no? Y creo que Sandman va en esos pasos. O sea, que deje de por fin a Batman... Por favor, descansar un rato. Sí, denle chance. O sea, Batman es un gran cómic, sí, pero claro, ya vimos muchas veces morir a Marta ya. Sí, claro. A los papás de Bruce, déjenlos ya en paz. Denos esto. O sea, esto es lo que realmente diversifica este universo. Y va a diferenciar. Juac, tu conclusión. Bueno, creo que es una obra excelente. Si pueden agarrar la novela gráfica, lo recomiendo muchísimo. Por favor, vean la serie de Netflix. Nuevamente, muchas gracias a Netflix por habernos dado acceso premium para ver la serie antes que nadie y poder platicarla a profundidad. Es muy parecida a la obra de Neil Gaiman en general. Si ustedes conocen American Gods, van a ver un poquito una continuación de muchos de estos temas, en donde las grandes cosas por las que nos movemos, a las que entregamos nuestra fe, a las que entregamos nuestra vida, se formaron primero en el sueño. En el sueño somos espectadores y también creadores. Las historias que nos formamos en el ensueño son lo que le dan cierta continuidad y orden al caos de la vida real, porque la vida real no tiene ni principio ni fin, ni tiene actos. Nosotros se los creamos en nuestros sueños. Grant Morrison cree que al escribir un cómic, él está haciendo magia, y lo dice constantemente. Está intentando crear una diferencia, un hechizo, a través de una ficción crear un efecto que cambie la realidad. La trascendencia es inmortal, las historias son inmortales y estas se dibujan en el ensueño, y lo que vive para siempre es la historia que contamos cuando las verdades en las que basaron se mueren mucho antes y probablemente no eran iguales. Ya habíamos platicado que cuando tú puedas escribir, tengas la opción entre escribir una realidad y escribir una leyenda, escribas la leyenda. Y creo que esto queda muy claro en la obra de Neil Gaiman, en donde las historias cobran vida y viven mucho más allá de nuestros hechos e incluso son mucho más relevantes. Lo dicen en el capítulo de Shakespeare cuando Oberon le dice a Sueño, pero lo que él está pasando en la obra no es lo que vivimos nosotros. Y Oberon le dice, no importa, es mejor, déjalo así, las historias reales siempre vuelven a su forma original. Entonces, esto es lo que dejo. Ojalá, como dice nuestro invitado, ojalá se hagan más adaptaciones de este tipo de obras y que nos enseñan algo, que cada uno de estos arcos nos deja algo diferente y nos hace crecer como personas, y ojalá y esto tenga algún tipo de efecto en la realidad y en la subjetividad de las personas que lo recibimos. Oh, qué bonito lo que dices, Juac, porque transportas lo que dicen en el cómic a lo que crees que debe ocurrir con este acto de magia, que quiero yo añadir algo que se me hace bien padre, que pude escuchar del ensayista, artista y catedrático de la UNAM, Otto Cázares. Una vez él decía que las pinturas rupestres son el primer acto de magia de la humanidad, porque empiezan a formar el futuro de aquellos que lo observan, y qué mejor acto de magia que Sandman para poder, a través de esta nueva serie, seguir con este legado y seguir forjando historias increíbles. Porque yo creo que Sandman es el por qué programas como Wanna Geeks fueron creados, porque queremos mostrarle al mundo cómo los cómics pueden llegar a ser tan profundos, o incluso a veces más,
que un libro o una serie de televisión o una película. Entonces Sandman es la digna representación de esto. Y ahora traído por Netflix al terreno de las series, pues es maravilloso. No me queda nada más que despedirme. Gracias, Pedro, por habernos acompañado. Gracias a ti. Gracias, Juac, siempre por tus análisis tan extensos, tan específicos y tan ricos. No, gracias a ustedes. Gracias, Héctor, en los controles. Gracias, Javier, producción en general. Y gracias, Luisa, dirección de Audiocentro. Esto fue Wanna Geeks. Wanna Geeks. Muchas gracias, Netflix, de nueva cuenta, por habernos permitido tener acceso a esta serie. No nos queda más que despedirnos y decirles que sigan disfrutando de Sandman y de los programas que nos ofrece Netflix. Hasta la próxima. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición: Héctor Mondragón. Producción: Javier Martret. Dirección general: Luisa Cantú. Audiocentro.